Reciban todos infinitas bendiciones de parte del Señor. Mi nombre es Jesús A. Géliga Torres y soy instructor bíblico de la Iglesia Presbiteriana del barrio Higüey en Aguadilla, Puerto Rico. Hoy damos inicio a una nueva unidad bíblica titulada La fe ante el enigma de la pérdida. La misma va dirigida a las formas como debemos enfrentarnos a las amenazas que arriesgan nuestra tranquilidad en estos tiempos que nos ha tocado vivir en nuestra isla de Puerto Rico. Recordemos que no bien habíamos salido de la tormenta tropical Irma, recibimos el ataque del huracán María, el más poderoso en tiempos modernos. Y como consecuencia de ello tuvimos que enfrentarnos a todos sus efectos, incluyendo destrucción de viviendas, sobre 4.000 fallecidos, más de un mes sin energía eléctrica, falta de servicios de agua, escasez de nuestra canasta básica alimenticia y el enorme sentido de pérdida que estas situaciones acompañan siempre. Casi de manera inmediata sufrimos terremotos destructivos en el sur de la isla. El pueblo expulsó a un gobernador. Nos enfrentamos a la pandemia más tenebrosa de nuestra historia y a unas elecciones con resultados muy complejos que aún se disputan. Y la intranquilidad que nos ha traído el enfrentamiento gubernamental y los gremios obreros. Desafortunadamente, ante todas estas dificultades, muchos nos hemos apartado de Dios en vez de acercarnos más a Él. Y es que tal vez durante demasiados años fuimos un pueblo afortunado que no tuvimos que atravesar por grandes penurias como muchos otros países en el mundo. Eso de ninguna manera implica que estábamos exentos del sufrimiento que estos eventos acarrean. Nos tocó el día y estamos obligados a aprender de la experiencia para beneficio nuestro en el futuro y para enseñar a otros a cómo cruzar por el valle de sombra. A todos con lo que hemos narrado en este día ofreceremos el foro bíblico del domingo 13 de junio de 2021. El mismo ha sido titulado El manejo integral de las pérdidas y nos fundamentaremos en versículos de Filipenses 3 del 4 al 8. Escuchemos con atención lo que nos dicen esos versículos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos Filipenses 3, del 4 al 8. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Todos sabemos que la historia de Saulo de Tarso es una de las más sorprendentes de la Biblia. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra cómo este hombre dejó de ser el líder de la persecución de la iglesia para convertirse en el líder de esa misma iglesia, especialmente en las ciudades gentiles circundantes al mar Mediterráneo. Saulo nació en la ciudad de Tarso, en lo que actualmente conocemos como Turquía, al seno de una familia judía.
y recibió enseñanzas que provenían de dos culturas, la judía y la romana. Conocía los idiomas arameo, latín, griego y hebreo. Y su nombre hebreo era Saulo, y su familia poseía el estatus jurídico de ciudadanos romanos. Después de los estudios habituales en la comunidad hebraica del lugar, Saulo fue enviado a Jerusalén para continuarlos en la escuela de los mejores doctores de la ley, en especial en la escuela del famoso rabino Gamaliel. Estudió para ser rabino y eso lo identificó con la secta de los fariseos, un grupo nacionalista que vivía de acuerdo con una disciplina muy estricta, observando tanto las leyes que se encontraban en la Biblia hebrea como en las enseñanzas particulares de cada rabino. Por sus capacidades fue escogido por el Sanedrín para dirigir el proceso de represión contra el movimiento cristiano que se estaba en pleno crecimiento. De hecho, se convierte en el líder de la persecución contra la iglesia. La primera mención de Pablo en el libro de los Hechos está directa e íntimamente relacionada con un joven diácono conocido con el nombre de Esteban. La Biblia registra que el diácono Esteban fue acusado ante el Sanedrín de haber hablado contra Moisés y contra la ley y contra Dios y contra el templo. Él demostró la falsedad de la denuncia y acusó al Sanedrín de haber rechazado y dado muerte a Jesús. Eso exaltó los ánimos de los judíos, que estallaron en furor y en odio y se apoderaron del diácono, lo sacaron de la ciudad y le apedrearon como blasfemo. En Hechos 22:20, el propio Pablo confiesa que cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Así como Esteban se constituye en el primer mártir de la iglesia, estos actos dan inicio a una persecución general contra la iglesia, donde el Sanedrín y el joven Pablo se ponen como objetivo destruir la iglesia fundada por Jesús. Comisionado por el Sanedrín, Saulo se movió en ruta a la ciudad de Damasco para apresar al liderato de la iglesia cristiana. Es en esa ruta que tiene un encuentro con el Jesús resucitado, que le hace un reclamo sobre la persecución a los cristianos. Y es a partir de ese encuentro que se inicia la transformación de Pablo, de ser un líder perseguidor de cristianos a ser uno de sus máximos evangelistas, dejando de ser Saulo para convertirse en Pablo. El nuevo apóstol se convierte en el apóstol de los gentiles, estableciendo nuevas iglesias en tierra gentil y transmitiendo su conocimiento teológico a través de cartas que ofrecían cuidado pastoral. Esto no fue un proceso fácil para el apóstol Pablo. En los versículos de la lección que leímos, el apóstol explica cuán difícil fue su proceso de transformación. Leamos los primeros versículos de la lección. Filipenses 3, del 4 al 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, ir
reprensible. Filipo fue el primer territorio europeo donde Pablo predicó de manera formal el Evangelio de Jesús. El propósito principal de esta carta fue expresar gratitud por el afecto y el apoyo económico que los convertidos de Filipo le habían dado durante su segundo viaje en misión y su encarcelamiento en Roma. Lo que implica que Pablo probablemente escribió Filipenses en algún momento entre los años 60 y 62 después de Cristo. Con evidente orgullo personal, Pablo describe sus credenciales como líder fariseo. Reconoce el cumplimiento de su familia de todo lo dispuesto en la ley con su persona desde su nacimiento. Reconoce su claro linaje israelita y la pertenencia de su familia a la tribu de Benjamín. Como fariseo y con no tanto orgullo, su labor pasada como perseguidor del cristianismo lo identifica. Describe su vida anterior como fariseo y cómo renunció voluntariamente a todo eso para seguir a Jesucristo. Exhorta a los santos a seguir su ejemplo, avanzando hacia la salvación. Pablo explica que Jesucristo transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo perfecto como el suyo. En cierta medida, también señala al grupo de judaizantes que internamente en el cristianismo promulgaban que para hacerse cristiano, primero había que ser judío. Este grupo exigía a los que pretendían convertirse al evangelio que primero tenían que ser circuncidados. Vayamos ahora a los versículos 7 y 8 del capítulo 3 de Filipenses. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo tengo por basura para ganar a Cristo. En estos versículos, el apóstol Pablo hace referencia al tiempo anterior a su conversión. Él había sido un rabino influyente y un fanático defensor de la ley judía. Pero luego de su encuentro con el Cristo resucitado, cuando mira hacia atrás considera que todo su pasado como tiempo perdido en comparación a lo que ha venido posterior a su encuentro con el Señor Jesucristo. Antes de su conversión, sentía un odio extremo contra Cristo y perseguía con dureza a los cristianos. Su celo por la ley judía había superado al de todos sus correligionarios, pero al final descubrió que todo eso era una pérdida por el amor que había desarrollado en Cristo. Y es que tenemos que ver que las pérdidas del apóstol no solo fueron materiales. Por amor a Jesús, perdió su prestigio personal como líder religioso, su posición social y también su poder político. Dejó de ser el hombre rodeado por los líderes más importantes de Jerusalén para convertirse en un predicador itinerante que se vio en la obligación de ganar su sustento, fabricando lonas para que los más desventajados pudieran poner su techo sobre sus pertenencias. Él estaba muy conforme y satisfecho con su nueva vida, pero eso no impedía que expresase su pérdida. A través de nuestras vidas todos hemos sufrido pérdidas.
Muchos hemos perdido a nuestros padres, nuestra salud, nuestras propiedades. Otros han perdido a hijos, hermanos. En la actualidad muchos han perdido el trabajo y algunos hasta la dignidad. Al igual que la experiencia del apóstol Pablo, casi todos hemos tenido que aceptar nuestras pérdidas. Pero para ninguno eso ha sido tarea fácil. Y es que todos atravesamos por un proceso de duelo cuando experimentamos una pérdida significativa. Pero si estamos desamparados y apartados del Señor, las pérdidas experimentadas resultan muy difíciles de procesar. Solo cuando tenemos una robusta salud mental y espiritual, similar a la del apóstol Pablo, podemos cruzar el valle de sombras exitosamente y con un mínimo de taras emocionales. En los últimos años, en nuestro Puerto Rico, muchas familias han perdido sus viviendas, sus ahorros, sus autos, sus trabajos y algunos hasta la vida. Una buena parte de estas personas no han tenido injerencia en la razón de sus pérdidas. Estas personas no han sido culpables de la alta tasa de desempleo, del aumento en el costo de los servicios indispensables, de los altos costos de artículos y servicios de primera necesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y si en eso sumamos los desastres naturales, epidémicos y ambientales, el sentido de pérdida es algo que no podemos evitar. Como consecuencia de estas cosas, muchos también perdemos la fe, la esperanza, la valentía y en algunos casos hasta la reputación. Todas estas pérdidas son absolutamente comparables con las pérdidas del apóstol Pablo. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo fue posible un cambio tan radical en la vida de Pablo a pesar de la magnitud de sus pérdidas? Y la respuesta es muy sencilla. Tuvo un encuentro con Jesucristo. Aquel que nunca experimentó un encuentro personal con Jesús no es capaz de entender lo que Pablo escribió en Filipenses. Es tan importante la conversión de Pablo que el evangelista Lucas la narra por 3 veces en los libros de los Hechos, en el capítulo 9, versículos del 1 al 22, en el 22 del 5 al 6 y en el 26 del 10 al 18. Y es que cuando Dios llega a la vida de una persona, la contestación inmediata debe ser un rotundo sí. Cierto es que Dios no obliga a nadie, pero sí espera que consistamos por libre voluntad a su pedido. Pablo así lo hizo y se dejó alcanzar por Dios, convirtiéndose en un discípulo asido por Jesús y con una nueva meta de vida. Jesús llegó a ser el centro de su existencia. El Señor lo rescató de su propia justicia basada en las obras. Lo liberó de sus propios esfuerzos y le regaló el perdón, la redención, la esperanza y, más importante que todo eso, la vida eterna. Es por esta razón que Pablo solo quería ganar a Cristo y ser hallado en Él. Él sabe que la meta no está cerca. Lo que sí sabe es que aunque no ha alcanzado la perfección en Cristo, prosigue la ruta trazada por él para ver si logra agarrarse a las cosas para las que fue atado por Cristo Jesús. Saulo pensaba que estaba sirviendo a Dios por atacar cruelmente a los cristianos, pero descubrió que estaba luchando contra Dios. Esta ha sido una triste realidad a través de la historia. Con frecuencia, personas que están convencidas de que le están haciendo un favor a Dios están tomando parte en actos muy contrarios a lo que Dios dispone.
Es que cuando Dios llega a la vida de una persona, espera un sí rotundo, no que actuemos como títeres. Dios no obliga a nadie, sino que espera que consintamos por libre voluntad. Pablo finalmente lo hizo. Se dejó alcanzar por Dios, convirtiéndose en un discípulo asido por Jesús y con una nueva meta de vida. Jesús llegó a ser el centro de su existencia. El Señor lo rescató de su propia justicia basada en las obras. Lo liberó de sus propios esfuerzos y le regaló el perdón, la redención, la esperanza y la vida eterna. Por esta razón, Pablo no quería más que ganar a Cristo y ser hallado por Él. Cuanto más permita que Cristo nos agarre, más grande será nuestro deseo de asirle a Él. Y como dice Pablo en Filipenses 3:12, no que yo haya alcanzado ya que ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. El Saulo perseguidor pensaba que estaba sirviendo a Dios cuando cruelmente atacaba a los cristianos, pero descubrió que estaba luchando contra Dios. Esta ha sido una triste realidad a través de la historia. Con frecuencia, personas que están convencidas de que le están haciendo un favor a Dios, están tomando parte en actos muy contrarios a lo que Dios dispone. Tomemos, por ejemplo, las cruzadas, que fueron ataques que se realizaron entre los siglos del 11 al 13 después de Cristo, para reclamar las tierras en el Medio Oriente que habían sido conquistadas por los musulmanes. Las cruzadas fueron brutales y nefastas. Mucha gente fue forzada a convertirse al cristianismo y se asesinaba a quienes rehusaban la conversión a filo de espada. Y es que pretender conquistar una tierra a través de la guerra y la violencia en el nombre de Cristo es totalmente antibíblico. La mal llamada Santa Inquisición castigó a todo aquel que se oponía a la religión cristiana, al que no aceptaba la fe católica, al que se negó a convertirse, al que no quiso renunciar a su creencia en favor del catolicismo, y así envió a los judíos a las hogueras, y la misma suerte corrieron las mujeres que eran tomadas por brujas, o los libros considerados como una amenaza para la fe. Se practicó la tortura en diversas formas, y se lanzaron cruzadas mortales contra comunidades consideradas infieles. En cierto sentido, la Inquisición es considerada uno de los episodios más oscuros de la Iglesia. En la actualidad, todavía desde el seno de la Iglesia, algunos pretenden usar el término libertad religiosa como herramienta para discriminar contra aquellos que no caen bajo sus criterios de cristiandad. Tenemos que entender que cuando Dios llega a la vida de una persona, no lo recibe como un títere carente de pensamiento propio. Dios no obliga a nadie, sino que espera que consintamos por libre voluntad. Pablo finalmente lo hizo. Se dejó alcanzar por Dios, convirtiéndose en un discípulo asido por Jesús y con una nueva meta de vida. Jesús llegó a ser el centro de su existencia. El Señor lo rescató de su propia justicia basada en las obras, lo liberó de sus propios esfuerzos y le regaló el perdón,
la redención, la esperanza y, como dijéramos antes, más importante que todas esas cosas, la vida eterna. Actuemos como el apóstol Pablo, atémonos a Cristo, sabiendo que aún no lo hemos alcanzado, sino que prosigamos a ver si logramos asirnos a Él en su bendito nombre. Oremos por ello, queridos hermanos. Poderoso Señor del universo, una vez acudimos a tu vera, clamando por tu bondad, tu misericordia y tu promesa. Sabemos, Padre amado, que tú no rechazas al que a ti se acerca contrito y humillado. Permite a este pueblo la capacidad para acudir a ti cuando la pérdida y el dolor nos abrume. Guíanos en tus caminos y perdona nuestros errores. Bendícenos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.